Somos amarquinos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica y este video trata sobre el efecto de la forma y tamaño de partícula, velocidad del mezclador y tiempo de mezclado en la homogeneidad de la mezcla. Marco teórico. El mezclado es una operación unitaria cuyo objetivo fundamental es conseguir la máxima interposición entre varios componentes y una distribución lo más homogénea posible de los mismos. La teoría del mezclado se basa en una mezcla aleatoria y una mezcla ordenada. El experimento factorial 2×2 es el conjunto de tratamientos experimentales que pueden formarse ante la combinación de factores en sus diferentes niveles. El objetivo de este es estudiar el efecto de los factores de variación sobre una variable respuesta y conocer la relación. Metodología de mezclado según la ICP-40 del año 2017. El parámetro que se utiliza para controlar la homogeneidad de la mezcla es el coeficiente de variación, donde al ser menor al 5% se puede decir que es una mezcla adecuada. Mezclador cilíndrico. Tiene un mecanismo convectivo, lo que quiere decir que da desplazamiento de grupos de partículas. En este caso se elaboró un prototipo teniendo como base el modelo Mezclador 50 de los diseños industriales. Metodología del muestreo. El muestreo se realizó 3 veces en distintas partes del mezclador y se tomó el 2% del total de la muestra. Objetivo general: evaluar el efecto de la forma y tamaño de partícula, velocidad del mezclador y tiempo de mezclado en la homogeneidad de la mezcla. Objetivos específicos: determinar el efecto principal y efecto de interacción de la forma de partícula y la velocidad del mezclador en la homogeneidad de la mezcla. Y determinar el efecto principal y efecto de interacción del tamaño de partícula y el tiempo de mezclado en la homogeneidad de la mezcla. Experimento número 1. Materiales: un mezclador cilíndrico inclinado, cubos de 4 milímetros de diámetro, 2100 de color negro y 2100 de color blanco, esferas de 4 milímetros, 2100 de color rosado y 2100 de color dorado, un recipiente, una balanza y un cronómetro. Factores de variación del mezclado. Respecto al material, el factor será la forma, se emplearán esferas y cubos. Respecto al proceso, el factor será la velocidad del mezclador. Los niveles serán de 30 y 75 revoluciones por minuto. Mientras tanto, los factores que se mantendrán constantes serán el nivel de llenado del mezclador, las proporciones de los materiales y el tiempo. Procedimiento. En el caso de las esferas hay que introducir las 4200 dentro del mezclador. Estas van a ser mezcladas a 30 revoluciones por minuto durante 5 minutos. Posteriormente se va a llevar a cabo la extracción, que va a equivaler al 2% del total de partículas. Vienen a ser entre 84 y 86 esferas. Estas van a ser extraídas de las 3 aberturas del mezclador y estas esferas van a ser separadas por colores y cuantificadas. Estos datos nos van a servir para calcular la desviación estándar y posteriormente el coeficiente de variación, que viene a ser nuestra variable de respuesta. Este proceso se va a repetir 3 veces a 30 revoluciones por minuto. Cabe resaltar que para la reproducción de este proceso hay que reinsertar las esferas extraídas y obviamente estas han sido separadas con anterioridad para volver a realizar el proceso. De forma similar ocurre a 75 revoluciones por minuto, se van a repetir 3 veces este proceso y la extracción ocurre de forma similar. El procedimiento para los cubos es de forma similar a las esferas. Resultados. En la siguiente tabla se van a observar los valores de coeficiente de variación para el mezclado de esferas y de cubos a 30 y 75 revoluciones por minuto. Estos valores nos van a indicar qué tan homogénea o heterogénea ha sido la mezcla. Tal es el caso de las esferas a 75 revoluciones por minuto. Nos dan un coeficiente de 5,6% aproximadamente, y lo que nos va a indicar que se da una mezcla homogénea en ellos. Para el caso de los cubos, tanto a 30 y 75 revoluciones por minuto, nos dan valores que van de 26% más y nos van a indicar un mezclado heterogéneo. Análisis de resultados ANOVA empleando la herramienta Excel. Se colocaron los datos obtenidos de las muestras, 3 repeticiones, luego se calculó la desviación estándar, la media y el coeficiente de variación, obteniendo diversos porcentajes que se procederán a interpretar en la tabla mostrada. Se procede a colocar los valores de coeficiente de variación en un cuadro de doble entrada para posteriormente realizar una serie de sumatorias y promedios obteniendo la siguiente tabla. En la tabla se puede observar que la forma de partícula y la velocidad del mezclador presentan un impacto significativo en la homogeneidad de la mezcla debido a que el F0 es mayor al F crítico. Asimismo, estos factores y la interacción de ambos tendrán una influencia significativa en la homogeneidad de la mezcla debido a que la probabilidad es menor al 0.05. Sin embargo, el efecto principal lo tendrá la forma de partícula. Análisis de las gráficas de resultados ANOVA. En la gráfica de interacción se observará la existencia de una tendencia de las líneas a converger, y en las gráficas independientes de cada factor se obtuvo un menor coeficiente de variación para formas esféricas y 75 revoluciones por minuto. Gráfica de cubos del factor A y B. Al mezclar esferas a 75 revoluciones por minuto se alcanzó la homogeneidad del mezclado, obteniéndose como promedio de los coeficientes de variación 5.61. En el diagrama de Pareto, la influencia de la forma de partícula y la velocidad del mezclador es significativa en la homogeneidad de la mezcla. Sin embargo, el efecto principal lo presentará el factor A. Asimismo, la interacción de ambos factores es significativa. En la gráfica de superficie se puede observar que la zona de color anaranjado es la deseable para obtener un mezclado homogéneo. Aquí se llevó a cabo la mezcla de esferas a 75 revoluciones por minuto.
Segundo experimento. Materiales: esferas de 2 milímetros de diámetro, color rosado, color celeste; esferas de 4 milímetros de diámetro, color rosado, color dorado. Factores de variación del mezclado: variación del material, tamaño de las esferas de 4 y 2 milímetros de diámetro; variación del proceso, tiempo de mezclado 3.5 minutos y 7 minutos. Factores que se mantienen constantes: el nivel del llenado del mezclador hasta un 40%, proporciones de los materiales 50-50, rapidez del mezclador 75 revoluciones por minuto. El procedimiento mezclado para las esferas de 2 milímetros de diámetro en dos tiempos de 3.5 minutos y 7 minutos por separado en ambos casos. Se introducen las esferas de color rosado y celeste en el mezclador cilíndrico y se procede a realizar el mezclado. Luego se realiza el muestreo, que es del 2%, para lo cual se va a sacar muestras de la parte inferior, media y superior del mezclador, que nos va a permitir analizar el coeficiente de variación de la mezcla. Este proceso se realiza 3 veces. El procedimiento de mezclado de las esferas de 4 milímetros es el mismo que de las esferas de 2 milímetros. Resultados: se analizaron según los porcentajes de la tabla de coeficiente de variación, es decir, las esferas de 2 milímetros de diámetro presentan mezcla muy homogénea para el tiempo de 3,5 minutos y 7 minutos de mezclado, pues su coeficiente de variación es de 9,90% y 2,94% en la primera mezcla respectivamente. Las esferas de 4 milímetros de diámetro presentan mezcla heterogénea a 3,5 minutos, pues su coeficiente de variación es de 19,28%, y a los 7 minutos de mezclado presenta una mezcla muy homogénea, ya que su coeficiente de variación es de 5,63%. Análisis de resultados ANOVA empleando la herramienta Excel. Se colocaron los datos obtenidos de las muestras, 3 repeticiones, luego se calculó la desviación estándar, la media y el coeficiente de variación, obteniendo diversos porcentajes que se procederán a interpretar en la tabla mostrada. Se procede a colocar los valores de coeficiente de variación en un cuadro de doble entrada para posteriormente realizar una serie de sumatorias y promedios obteniendo la siguiente tabla. En la tabla se puede observar que el tamaño de partícula y el tiempo de mezclado presentan un impacto significativo en la homogeneidad de la mezcla debido a que el F0 es mayor al F crítico. Asimismo, estos factores y la interacción de ambos tendrán una influencia significativa en la homogeneidad de la mezcla debido a que la probabilidad es menor al 0.05. Sin embargo, el efecto principal es el tiempo de mezclado. Análisis de las gráficas de resultados ANOVA. En la gráfica de interacción de ambos factores existe una tendencia de las líneas a converger o a chocar, y en las gráficas independientes del factor A y B se obtuvo un menor coeficiente de variación en esferas de 2 milímetros y en un tiempo de 7 minutos. En la gráfica de cubos del factor A y B se observa que al mezclarse esferas de 2 milímetros en un tiempo de 7 minutos se alcanzó la homogeneidad de la mezcla, obteniéndose un promedio de los coeficientes de variación igual a 2.89. El diagrama de Pareto, la influencia del tamaño de partícula y el tiempo de mezclado es significativa en la homogeneidad de la mezcla. Sin embargo, el efecto principal es el factor B correspondiente al tiempo de mezclado. Asimismo, la interacción de ambos factores es significativa. En la gráfica de superficie se puede observar que la zona de color anaranjado es la deseable para alcanzar un mezclado homogéneo. Aquí, durante 7 minutos se mezclaron esferas de 2 milímetros. Discusión. Para el experimento 1 se utilizó 2 artículos. El primer artículo es acerca de la forma. En este estudio se estableció que las partículas gruesas que tienen formas irregulares contribuyen a una mayor segregación de la mezcla, por lo que en este artículo se determinó que al mezclar las formas esféricas, el índice de mezcla permanece cerca al 1, lo que indica que no se puede dar la segregación, lo que corrobora a su vez con nuestro primer experimento, donde las esferas tienen mayor homogeneidad de mezcla. Para el siguiente artículo se evaluó la velocidad. En el estudio de Shun Jin-ji se trabajó con velocidad de 20 rpm, 40 rpm, 60 rpm y 80 rpm, con materiales esféricos, cúbicos y cilíndricos, donde se encontró que a mayor velocidad se obtendrá mejor homogeneidad, lo que a su vez también corrobora con nuestro primer experimento. Para el experimento 2 de tamaño versus tiempo se encontró un estudio de Dan Lee donde se trabajó con un tambor cilíndrico lleno de partículas de tamaño binario con diámetros de 3 milímetros y con una cantidad de 2.500 partículas, y de 1,5 milímetros con una cantidad de 20.000 partículas a una velocidad de 40 rpm y 150 rpm. En este artículo se corrobora nuestro experimento 2 donde a menor tamaño se va a dar una mejor homogeneidad de mezcla, pero esto a su vez va a estar influenciado por la cantidad de partículas. Para finalizar con el último artículo donde va a hablar del tiempo, este es un estudio de Chandra Tijek. Se trabajó con una inclinación de 50 grados y 135 grados, considerando el diámetro de las partículas de 2 milímetros a una velocidad de 20 rpm. En este artículo, de igual manera, se corrobora con nuestro experimento número 2, donde a mayor tiempo se va a originar una mejor homogeneidad de mezcla. Conclusiones. En el primer experimento se determinó que el efecto principal corresponde a la forma de partícula y que el efecto de interacción de los factores mencionados son estadísticamente significativos, siendo
P menor al 5% en la homogeneidad de la mezcla. En el segundo experimento se determinó que el efecto principal corresponde al tiempo de mezclado y que el efecto de interacción de los factores mencionados son estadísticamente significativos, siendo P menor al 5% en la homogeneidad de la mezcla.